Rolando Rodríguez García, nacido el 12 del 32. Bueno, nací en Vallehermoso, en un barrio pequeño en esa época tenía 400 habitantes, que se llama Macayo. A los 4 años mi padre se vino a vivir a Tegueste y entonces yo vine con él, claro, con él y otro hermano. Después en Tegueste, pues él fue alcalde en la época con el Frente Popular. Lo detuvieron al día siguiente de estallar el movimiento y yo me volví a La Gomera con mi abuelo paterno, hasta los 9 años. A mi padre justo en ese momento le estuvo 4 años preso y salió. Ella había salido, entonces su empeño era que los hijos estudiaran. En 6 meses preparé, él me ayudó, aparte de un cura, pero que daba clases particulares en La Laguna, que se llamaba César Puente, y entre él y el cura, o el César Puente, que era maestro además de profesión, pues me prepararon el bachillerato. Me hicieron, no me habían bautizado, porque mi padre era socialista y ateo. Y entonces me obligaron a ir a La Gomera a bautizarme para poder hacer el ingreso, que era en esa época solamente en colegios religiosos, concretamente en la Hermano Lasalle, en La Laguna. Y después ya empecé al año siguiente a la Facultad de Derecho. Allí cursé los 5 años. Después me fui a Francia, hice el doctorado en Libertades Públicas, que eran derechos humanos, para allí los llaman libertades públicas. Después estuve en varias instituciones europeas que empezaban en aquel momento, hice cursos, regresé a Tenerife y empecé de ayudante con el catedrático de Derecho Político que se llamaba Hernández Rubio, y en político habíamos 2. Yo me presenté a Filosofía del Derecho y el otro se quedó, que era Gumersindo Trujillo, se quedó en político, y después ya seguí hasta en esa rama hasta que me jubilé a los 73 años. De estar como profesor allí, me puse a ejercer compaginando las clases con el despacho profesional. A los 73 años, que era la jubilación forzosa, pues me jubilé y sigo ejerciendo hasta ahora. Mi abuelo era campesino, como todos los gomeros en la época, y allí el cultivo fundamental que daba dinero eran los plátanos y los tomates. Y mi padre era uno de los más pequeños, entonces el maestro, y esto es cierto, el maestro le dijo que mi padre tenía facultades para que le gustaba el estudio y que tenía que dejarlo estudiar, y entonces mi abuelo reaccionó dándole un piñazo al maestro y le dijo que por qué le estaba metiendo esas cosas tan raras a su hijo, porque él estaba textualmente bajo siquiar la tierra. Entonces mi padre le afectó eso, se metió de polizón en un barco de cabotaje, de esos que traían la fruta de la Gomera, y en el muelle se metió de polizón en un barco de los que iba a América y se marchó a Cuba con 16 años. Pues allá regresó cuando ya tenía, huyendo de una novia cubana que no quería casarse, regresó cuando tenía 23 años, entonces ahí fue cuando conoció a mi madre y se casó. Comenzó a trabajar en la lojera cuando yo tenía 2 años, bueno, 1 año por ahí. Y después se vino a Tegueste, a poco de nacer mi segundo hermano, a trabajar en una fábrica de chorizo. Y después ahí fue donde
donde ya él se apuntó al Partido Socialista, se presentó a las elecciones con el Frente Popular, salió alcalde y lo detuvieron a los pocos. Estuvo alcalde pocos meses nada más. Le prohibieron, cuando salió de Pfeiffer, le prohibieron ir a vivir en Tegueste. Puso una zapatería aquí en la laguna, en calle Manuel Osuna. Mi abuelo paterno alquiló una casa en Los Molinos y ya entonces sí nos vinimos a la laguna. Mi abuelo en ese momento fue cuando le ayudó a mi padre a comprar una casa que después no estuvo el Rancho Grande, que más arriba, en una zona por encima de Los Molinos, pero en la carretera de la Esperanza, pero no había nada, no existía nada, era una casa totalmente aislada. Entonces allí montó el negocio el negocio de restaurante, lo que llaman en aquella época nido de rojo. Ahí los primeros rojillos jóvenes de la facultad, y ahí sí empezó a fraguarse ya el clandestino de socialistas, ¿no? Entonces habían dos tendencias, una con mucha fuerza en la universidad, me refiero, que era el Partido Comunista, pero después ahí se creó, en la facultad se creó un núcleo de profesores que eran socialistas, pero que no tenían ningún contacto con los socialistas antiguos. O sea, ahí era un socialismo renovado, ahí empezó, si quieres, el socialismo renovado. Renovador o neomarxista. No tuvimos absolutamente ningún contacto con la gente, con los viejos socialistas, ¿no? Hubo mucha vigilancia, pero había una orden de no detención. Ya a partir de ese momento casi todas las reuniones, siempre, yo no sé cómo las detectaba, estaba la policía secreta. Nosotros lo sabíamos que estaba, pero como ya no tenían órdenes de detención, me refiero a partir del Congreso de Zulén. Bueno, pues la transición del franquismo a la democracia, bueno, en la época todavía en la clandestinidad, solamente habíamos 2 abogados, socialistas, vaya, y da la casualidad que uno de ellos era hijo, de lo contrario, yo era hijo de Rojo, pero el otro era hijo de un conocido fascista y torturador. Bueno, y entonces cuando el padre se enteró que el hijo estaba también en el grupo, montó en cólera contra él, pero la madre se puso de parte del hijo, y después lo dejó para tener un despacho donde reunirse. Pues monté una sociedad limitada que se llamaba Campeso, para una actividad de comercial y de tal, de productos que no era ficticio. Y a partir de las primeras elecciones generales se montó una sede común de la UGT, y después, pero entonces ahí se centró toda no solo de Tenerife, sino también del Hierro y toda la provincia. Era como la sede central. Ella había hecho filosofía y letras, que era como se llamaba antiguamente, que era la única carrera que había, ¿no? Y también hizo magisterio, ¿no? Entonces, en un principio, pues, empezó a dar clases de magisterio a la familia de los ricos de la laguna, para los ayudas que se llamaban, ¿no? Clases particulares. Mi suegra cogió los 4 hijos, se fue abajo al gobierno civil, que es el que daba al principio no la querían recibir, pero al final dice, bueno, pues si no tal, dígale al gobernador civil que yo no puedo mantener a mis hijos, téngalos, quédese con ellos y cuídelos usted si quiere, porque yo no tengo para darles de comer. Entonces los chiquillos empezaron a llorar y a gritar, entonces sí salió. Y, hombre, señora, ¿qué le pasa? No se le ponga así con los niños, ¿qué tal? Y yo, fue por los niños, no por ella. Y le dieron la licencia. Ya desde la universidad, ya también ella estaba
en ese movimiento, pero después cuando los primeros carnets que se hicieron del PSOE fueron en la clandestinidad, y no llevaban ni fotografía ni nada, no eran unos carnets rojos, ponía el nombre y tal, y Partido Socialista, pero no hay ningún otro, ni fotografía ni nada, ¿no? Y entonces, pues ella, bueno, yo tengo el número 2, fue la primera mujer afiliada ya en la clandestinidad. Después fue al Congreso, al 27 Congreso, ella fue de delegada, yo también. Allí cuando se formaron ya las agrupaciones y tal, nosotros la llamamos consejería, que debía tener las directivas, crearon la Consejería de la Mujer y ella la nombraron, pero no solo a nivel, y después fue a nivel nacional, o sea, incluso pues daban, en la península daban cursos de feminismo, vaya. Y entonces, claro, ella estudió bachillerato conmigo, por cierto, del instituto. Yo la conocí en el instituto después de que salí del colegio allí. Pero a las mujeres en esa época, dentro del falangismo, lo llamaban la sección femenina, que entonces que le obligaban, le daban 6 meses a hacer unos campamentos que estaban arriba. Había unos campamentos para chicas, de estudiantes y tal, para aprender a coser, a bordar y a todas esas chorradas y tal, a hacer de comer. Y bueno, claro, pues ya eso se lo tuvo que tragar, pero ya cuando eso ella ya estaba en la órbita del socialismo o de la izquierda, como quiera llamarla, desde el instituto, como yo. Y bueno, yo y otros tampoco. Y entonces, pues claro, lo nombraron, eso ella lo odiaba. Y bueno, tampoco, como era la primera mujer que entraba, prácticamente joven, en esa época era ella. Después había otra afiliada ya, pero era de las antiguas y tal. Entonces pues la nombraron a ella para Secretaría de la Mujer.